Dios le bendiga, hermanos amados, qué alegría. Quiero invitarle que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según Juan, capítulo 18, versículo 2. Dice: y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Amén. Judas no es una persona que traiga gratos recuerdos a nadie. Nadie le pondría un nombre a su hijo Judas. ¿Cómo es que llegó a significar lo que hoy no significa la palabra o el nombre Judas? Tenemos que entender, en primer lugar, era uno de los 12. Fue un discípulo del Maestro. Por él también el Señor oró aquella noche, cuando oró por los demás, como Andrés, como Juan, como Felipe, como Pedro. Era el hombre de confianza, administraba la bolsa. Por alguna causa llegó a serlo. Y como todos sus discípulos, acompañó al Maestro en muchos de sus momentos. Vio sus milagros, escuchó sus sermones, vivió experiencias con él, de tal manera que formaba parte activa de lo que era el momento del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. La traición que él propinó al Maestro, no tenemos palabras para describir semejante actitud tan vil, tan baja, tan equivocada. Todos los escritores evangélicos presentan a Judas como traidor. Marcos, Mateo, Lucas, Juan. Sin embargo, ¿cómo llegó allá? Siendo un discípulo de los cuales había orado el Señor. ¿Cómo llegó Judas a ser lo que fue? Además, podemos ver que la traición fue un proceso bien elaborado, bien meditado, nada fue por accidente, fue una situación bien planeada. Nos dice la palabra del Señor que Judas fue el que fue a los escribas, a los fariseos, a los sumos sacerdotes y les ofreció entregarles al Maestro. Sorprende la forma en que lo hizo. La Biblia dice en Mateo 26 que Judas les pregunta: ¿qué me dan? Y yo les entrego a Jesucristo. El verso continúa diciendo: acordaron en 30 piezas de plata. Lo que me hace a mí creer que hubo una negociación, el regateo normal. Tanto, no, le doy tanto, mejor bajémoslo a tanto. Llegó a ese regateo hasta que llegaron al acuerdo de 30 piezas de plata. ¿Qué había en la cabeza y en el corazón de Judas? Además, planeó la forma de cómo entregarlo. Ese beso no fue una muestra de cariño, una expresión de sentimiento, de afecto, de aprecio. No, el beso fue el santo y seña que usó Judas para indicarle a los soldados que no sabían quién era Jesús, porque la apariencia física de Jesús no era tan hermosa como la pintan católicamente. No, era un judío igualito a los demás, pasaba desprevenido. Los soldados no atinaban a saber cuál era el Maestro, y por eso Judas utiliza el beso como un santiseña para identificar inequívocamente quién era Jesucristo. Además, lo llevó al sitio de encuentro. Jesús había establecido un lugar donde se encontraban con los discípulos y allí evaluaban el trabajo del día, allí planeaban el siguiente día, allí oraban. Quedaba pasando el torrente del Cedrón, quizás girando un poquito allí. Ahí estaba un lugar secreto, privado, íntimo, donde Jesucristo estableció el lugar donde encontrarse con sus discípulos. Y Judas sabía el lugar, los llevó allá. De tal manera, mis hermanos, que el proceso de entrega no fue un acto espontáneo, fue un acto premeditado, bien pensado, trabajado, bien planeado. Pero reitero entonces la pregunta inicial: ¿cómo llegó un discípulo de Jesucristo a ser semejante cosa tan atroz? Porque no me cabe en la cabeza un epíteto que justifique semejante actitud. Revisando las páginas de la Biblia nos cuenta pequeños detalles que son concluyentes para que Judas llegara a cometer semejante traición. En primer lugar, muy tempranamente, por allá Juan capítulo 12, nos cuenta un episodio cotidiano, pero que en la cotidianidad salta una circunstancia que ya deja ver que algo no estaba bien. Una mujer decide honrar al Maestro
y trae un vaso de perfume de gran precio y derrama todo ese perfume a los pies del maestro. Lo unge, lo besa. Cuando los discípulos ven semejante acto, se sorprenden, pero Judas de una vez hizo una evaluación. ¡Qué desperdicio! Pudo haberse vendido este perfume en más de 300 denarios y repartirlo a los pobres, pero Judas fue la parte económica. No vio a Jesús, no estimó valioso a Jesús, no lo vio como digno. Interesante este pasaje porque comienza a permitirnos ver cómo Judas empezó a evaluar y a mirar con una perspectiva distinta quién era Jesucristo. Un capítulo más adelante nos permite ver cómo Judas desprecia tanto al maestro que le importa poco manosearle la comida, metiendo su pan y absorbiendo quizá los jugos de la comida como si pudiera. ¿Acaso tenía la autoridad, tenía el privilegio y la posibilidad de manosearle la comida del plato del maestro? No, no lo tenía. Pero para Judas el maestro importaba nada. Era simplemente el predicador de turno, era el líder de ellos, pero simplemente ni va ni viene, y por eso ¿qué más da? Manosearle suciamente el plato al maestro con una actitud arrogante, con una actitud de desprecio. Esa actitud fue la que llevó Satanás, entró en su corazón. No entró antes, entró cuando Judas empezó a despreciar y a no valorar quién era Jesucristo. Y ahí, a renglón seguido, nos dice, sencillamente, Judas se levanta de esa escena, se separó a partir de ese día, él se separó de los 12 y ya no caminaba más con el maestro. Y salió para entregar a Jesús. Judas no traicionó a Jesús cuando lo besó. Judas traicionó a Jesús cuando dejó de verlo como lo que él era. Judas traicionó a Jesús cuando dejó de ver en Jesucristo la grandeza que hay en él. Judas traicionó a Jesús cuando vio en Jesús sencillamente el predicador del momento. Judas traicionó a Jesús cuando comenzó a ver en Jesucristo simplemente el que hace milagros, el predicador, el benefactor de los pobres, el sanador. Cuando empezó a verlo así y dejó de verlo como el Dios sublime que es, como el todopoderoso que es, como el majestuoso y el absoluto y el grande Dios que es. El día que Judas desvió su mirada y comenzó a ver más los oficios que al maestro, comenzó su traición. Cuando comenzó a ver más el activismo del trabajo apostólico que a Jesucristo, comenzó su traición. Cuando comenzó a ver más importante el trabajo que el Señor al cual servimos, comenzó su traición. Cuando vio suciamente que unas monedas valían más que el dueño del oro y la plata, comenzó su traición. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro para nosotros nos significa! Judas se acostumbró a escuchar hablar a Jesucristo, se acostumbró a ver milagros, se acostumbró a ver los postulados en sus sermones, se acostumbró a todo. ¿Qué más da? Por eso sencillamente ve en Jesús un objeto de transacción, un bien de consumo, y llegó a esas oscuras e indecibles palabras a ofertarlo. ¿Qué me dan? Cualquier cosa servía para vender al maestro. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Dejó de ver a Jesucristo y comenzó a ver un bien de consumo. Dejó de ver en el Señor la grandeza. Dejó de ver en el Señor lo sublime que es. Dejó de ver en el Señor el Dios que era. Dejó de ver en el Señor el Cristo que era. La esperanza de Israel que era. Dejó de ver en Jesús la bendición, la salvación, el perdón, la oportunidad. Y comenzó a ver más bien un trabajo, un oficio, una actividad, una labor, un desempeño, cualquier cosa. Cuando nosotros perdemos nuestra mirada, muchas cosas comienzan a suceder. Por eso la Biblia nos insiste, puestos los ojos en Jesús, solamente en Jesús. Lo demás es simplemente una consecuencia. Jesucristo bien lo dijo, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Jesucristo no es mi religión.
Jesucristo debe ser el Señor de señores, el Dios de mi vida absoluto, el Señor en quien el cual yo fijo mis miradas, en el cual pongo mis metas, en el cual pongo mis objetivos, mis propósitos. Qué bonita canción cantamos a veces. Para mí, Jesucristo es el Rey del universo. Para mí, Jesucristo es el principio y el fin. Para mí, Jesucristo es el Dios eterno. Para mí, Jesucristo es el todo y en todos. Todo se desenfoca ante Jesucristo. Todo palidece ante Jesucristo. Todo pierde color delante de Jesucristo. Todo se pone opaco y pierde su brillo delante de Jesucristo. Aleluya. Y por eso cuando Jesucristo es el centro de nuestra vida, el centro de nuestra fe, aunque pasen mil cosas, Él sigue siendo glorioso, sublime, majestuoso, merecedor de mi canto, de mi alabanza, el tema de mis sermones, la ocupación de mis palabras. Jesucristo es el todo. Judas traicionó a Jesús cuando empezó a verlo de otra manera. Amados pastores, que Dios guarde nuestras vidas y nuestra mirada siga siendo como Moisés la tuvo. Se mantuvo fiel porque se sostuvo como viendo al invisible. Bendito sea Jesús. Dios les bendiga.